Muy buenas tardes con todos. El día de hoy les presentaremos un caso impresionante, el caso de Arctic Sunrise. Nuestros objetivos con este reportaje en formato de entrevistas son: primero, identificar cómo se aplicaron y equilibraron los principios del derecho internacional del mar y los derechos humanos en este caso. Segundo, reconocer la interpretación y la aplicación de los principios y disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Y finalmente, analizar la responsabilidad internacional de los sujetos relacionados, tanto de Países Bajos como de Rusia. Hola con todos, soy Maite Tapia, soy representante de Greenpeace. Primero les quiero explicar cuál es nuestra misión. Como muchos de ustedes sabrán, Greenpeace es una organización ambientalista que se caracteriza por sus protestas pacíficas. Ahora, lo que sucedió en este caso es que el 19 de septiembre del 2023 estábamos a bordo de nuestro buque más famoso, de Arctic Sunrise. Estábamos navegando la zona exclusiva de Rusia con el fin de protestar pacíficamente en contra de la explotación petrolera de la zona, que le había dado Rusia a una entidad estatal en el mar de Pechora, en el Ártico ruso. Lo que sucedió es que nos subimos a la plataforma de explotación con un cartel que decía no al petróleo en el Ártico. Ya estando ahí, la Guardia Costera nos interceptó y 30 de nosotros fue encarcelados, más 2 periodistas que se encontraban a bordo. El Estado ruso es un Estado soberano y viendo que invadieron nuestro espacio marítimo, nosotros remolcamos el barco al puerto de Murmansk y los activistas junto con los periodistas estaban en el proceso de la imputación de cargos de piratería, vandalismo y asalto. Pudieron ser condenados hasta 15 años de prisión. Debieron ser condenados con 15 años de prisión. Después de mucho reproche internacional, la Federación Rusa dejó en libertad a los activistas y también dio la liberación del barco. Sin embargo, este se encontraba en un muy mal estado, ya que no hubo nadie presente en la organización al momento de su retención. En diciembre del año 2013, las autoridades rusas quitaron a los activistas los cargos de piratería. Sin embargo, mantuvieron los cargos de vandalismo y asalto. Y en febrero del año 2014, los activistas fueron declarados culpables del delito de vandalismo. Se les impuso una multa de 30.000 rublos, aproximadamente unos $450 americanos, condenándolos de igual manera a pagar los costos legales en el tribunal de Murmansk. A pesar de esta condena ser apelada, esta apelación fue rechazada posteriormente. Las autoridades rusas comentaron: somos un país autónomo y las autoridades rusas procedieron en busca de defender esta soberanía dentro de su zona económica exclusiva. No podemos permitir que se realicen actividades que burlan nuestros asuntos internos. Ahora, todo esto lleva a un problema internacional gravísimo de fondo. Por ello, aquí entra Países Bajos actuando en representación de la organización internacional Greenpeace, ya que aquí están sus oficinas centrales. Esto está estipulado en el estatuto de la organización, que nos dice que el tribunal está abierto solamente a los estados partes de la convención. Sin embargo, tiene algunas excepciones cuando se trata del régimen de explotación minera, de fondos marinos o recursos. Sin embargo, este no es el caso y por ello Greenpeace no pudo actuar solo. Sin embargo, la razón por la que Países Bajos es sujeto del derecho internacional competente es debido al artículo 3 del Tribunal Internacional del Derecho al Mar, en donde se menciona que se dará asistencia a los estados parte de la organización. Debido a esto, Greenpeace no era un sujeto del derecho internacional ante este tribunal, y Países Bajos, al estar izada su bandera en el barco Arctic Sunrise, dio acción al reclamo. Si bien se presentó en el Tribunal del Mar como entidad, se resolvió en el Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya. Esto se debe a que en el mismo estatuto menciona que los estados tienen 4 opciones para resolver la controversia: en el Tribunal del Mar, en la Corte Internacional de Justicia, en un tribunal arbitral o en un tribunal arbitral especial. Debido a este hecho, Países Bajos presentó una demanda en contra de Rusia ante el Tribunal Permanente de Arbitraje en La Haya, alegando que Rusia violó las siguientes normas del derecho internacional. La primera fue arrestar y detener ilegalmente a los activistas del Arctic Sunrise.
La segunda fue decomisar el barco Arctic Sunrise. Y la tercera fue negar el acceso consular a los activistas de Países Bajos detenidos. Para ello, usaron las siguientes normas. 58. Derecho de paso en las zonas económicas exclusivas. Este artículo establece el derecho de los buques extranjeros, incluidos los buques de investigación científica, a disfrutar de la libertad de navegación y sobrevuelo en la zona económica de un estado costero, sujetos a ciertas regulaciones. Greenpeace pudo justificar esto argumentando que su nave tenía derecho a navegar para llevar a cabo su protesta pacífica. También tenemos el artículo 87, la libertad en los mares. Este artículo establece que en alta mar están abiertas a todos los estados y no están sujetas a la soberanía de ningún estado, por lo cual garantiza la libertad de navegación. Finalmente, y muy importante, es la cooperación en el plano mundial o regional, específicamente en la preservación del medio marino, que es lo que trataba de hacer Greenpeace en este caso. Sin embargo, Rusia también interpuso una defensa bajo los siguientes artículos de la CONVEMAR. Artículo 101. Utilizaron la definición de piratería para intentar justificar su accionar. El artículo dice lo siguiente: constituye piratería cualquiera de los actos siguientes. A. Todo acto ilegal de violencia o de detención, o todo acto de depredación cometidos con un propósito personal por la tripulación o los pasajeros de un buque privado o de una aeronave privada, y dirigidos contra un buque o una aeronave en alta mar o contra personas o bienes a bordo de ellos. También basaron su defensa en el artículo 105 de la CONVEMAR, apresamiento de un buque o aeronave pirata. El artículo dice lo siguiente, y es que todo Estado puede apresar en alta mar o en cualquier lugar no sometido a la jurisdicción de ningún Estado un buque o aeronave pirata o un buque o aeronave capturado como consecuencia de actos de piratería que esté en poder de piratas, y detener a las personas e incautarse de los bienes que se encuentren a bordo. Los tribunales del Estado que haya efectuado el apresamiento podrán decidir las penas que deban imponerse y las medidas que deban tomarse respecto a los buques, las aeronaves o los bienes, sin perjuicio de los derechos de los terceros de buena fe. De igual manera, Rusia basó su defensa utilizando también el artículo 97 que está en la CONVEMAR, que es acerca de la jurisdicción penal en caso de abordaje o cualquier otro incidente de navegación. El abordaje se refiere a la acción de abordar un buque a otro, con una intención de combatirlo. Sin embargo, en un sentido más amplio, se utiliza esta palabra también para simplemente mencionar que se está llegando de un buque a otro. Y la norma dice lo siguiente, y es que en caso de abordaje o cualquier otro incidente de navegación ocurrido a un buque en alta mar que implique una responsabilidad penal o disciplinaria para el capitán o para cualquier otra persona al servicio del buque, solo podrán invocarse procedimientos penales o disciplinarios contra tales personas ante las autoridades judiciales o administrativas del Estado del pabellón o ante las del Estado que dichas personas sean nacionales. Ahora, en responsabilidad internacional la podemos ver en la decisión del tribunal. Primero se declaró que Rusia sí violó la convención por las medidas que tomó en contra del barco y la gente que estaba ahí, y también no cumplió la orden de ir a arbitraje ni pagó los depósitos. También se declaró que se niega a ordenar a Rusia emitir una disculpa formal o brindar garantías de no repetición. Como otro punto, se ordena la restitución de los bienes a su estado original y si no pudiera hacerlo así, se ordena la compensación. Tampoco se consideró necesario dictar alguna orden para el sobreseimiento formal de los cargos de piratería y vandalismo. Finalmente, se le dio un derecho a indemnización a Países Bajos con intereses por los daños al barco, por daños morales a las personas arrestadas, por los daños resultantes de las medidas adoptadas por Rusia como costos de fianza y finalmente los costes incurridos por los Países Bajos para la emisión de la garantía bancaria de conformidad con la orden del tribunal. A día de hoy, Rusia únicamente cumplió con una parte de la sentencia. Sin embargo, está pendiente a completar el pago de indemnizaciones, con las que cumplió parcialmente recién en el año 2023. En el caso de que Rusia hubiese seguido el incumplimiento, el Tribunal Internacional del Derecho al Mar dependía completamente de la cooperación de otros Estados miembros para no alterar el orden internacional. Esta cooperación hacía que
para que Rusia cumpla con la sentencia, otros estados tengan que tomar las siguientes medidas, como la represión diplomática. Y es que la comunidad internacional pudo haber condenado el incumplimiento a través de declaraciones, resoluciones o incluso sanciones económicas. Asimismo, el Tribunal Internacional del Derecho al Mar pudo haber tomado medidas para hacer cumplir su decisión, como imponerle multas a Rusia o incluso pedirle a otros estados que tomen medidas contra el país infractor. Esto es debido a que el Tribunal Internacional del Derecho al Mar no tiene como tal una medida coercitiva para hacer que los estados cumplan estas sanciones que se les imponen. Dependen completamente de la cooperación de otros estados parte.